Bueno, acá estoy con un amigo, Gonzalo Montoro Gil, que es historiador, revisionista de la misma línea. Abogado, ¿Cómo? abogado, Abogado, también, prof- etcétera. profesor universitario, etcétera. Y íbamos a hablar sobre, íbamos a hacer la segunda parte de los espías en el Río de la Plata, Sí, que mayoritariamente eran ingleses, pero había también de otras nacionalidades. Y bueno, para hacerlo un poco más ordenado, tal vez iríamos avanzando más o menos en forma cronológica, empezando por las invasiones inglesas y casi que terminando con la Guerra Malvinas de 1982. sí, Así que bueno, yo en las invasiones inglesas, uno de los que actuaba era un espía que se llamaba Guillermo White, y otro John Burke, que incentivaban a los ingleses, eran representantes ingleses, y los incentivaban y le pasaban datos para que invadan Buenos Aires, que era un país muy rico, digamos, le pasaban datos. Y estaban incluso en combinación con gente local, como Saturnino Rodríguez Peña, Padilla, y varios de la sociedad porteña, sí. y que incluso cuando a Bedford lo derrotaron y lo metieron preso, Padilla y Saturnino Rodríguez Peña, con con una trampa que hicieron, se presentaron porque cuando se enteraron que venía la segunda invasión inglesa, lo iban a internar en Catamarca a Bedford. Y ellos, la partida que llevaron, se presentaron con una orden oral de Liniers que se lo entreguen, para que lo lleven a Buenos Aires, etc. Y lo que hicieron lo entregaron en una fragata inglesa y se escapó Bedford. ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí, sí, por supuesto. Vos te vas a caer desmayado en lo que te voy a decir porque nunca lo hablamos. Mi familia, por el lado paterno, yo soy Montoro, pero hay mi abuela, a la cual no conocí, paterna, era de apellido Hunt, Hunt, y eh, eran originarios, bueno, de allá de la zona de Adrogué, Quilmes, etcétera. Y me contaban, investigando, estuve con unos historiadores de apellido Hunt, que estos Hunt que compraron todos los campos que estaban por la zona de Adrogué, Quilmes, pero muchos campos, este Hunt era uno que había venido, como vos bien decís, con Bedford, con todas las invasiones inglesas, esos ingleses que después se quedaban, ¿viste? Que llegaban acá, combatieron y después, no sé, se quedaron. Pero este particularmente pariente mío, ascendiente mío, se volvió a Inglaterra y comentaban algo que creo que vos lo comentaste o en algún libro tuyo o oralmente, que todo el oro que se llevaron los ingleses en las invasiones cabía en 6 carruajes que desfilaron por Londres ante los aplausos de la gente, lleno de oro que se lo robaron a Sobremonte y a todos los españoles que estaban acá, Sí, al gobierno, sí, con banda de y música y todo, ¿no? con banda de música y todo. 6 carruajes. Bueno, ese dinero, no sé qué habrán hecho con todo ese dinero la corona inglesa, pero parte la repartió entre los oficiales ingleses y soldados que habían venido a pelear acá. Uno de ellos fue este ascendiente mío, Hunt. Claro. Y entonces, con ese dinero, este Hunt volvió acá a las provincias unidas, bueno, a lo que era el virreinato todavía, y compró de un saque todas las tierras esas del sur, Quilmes, Adrogué, lo que sería después Turdera, toda esa zona. Y se instaló ahí. Y con el que hablaba de vez en cuando, que pasaba por ahí, no era amigo, pero que pasaba y charlaba, era con Guillermo Brown, cuando este Brown Ivy venía.
no eran amigos, pero bueno, un inglés con un irlandés se encontraban y hablaban, ¿no? En el medio del campo. Y bueno, y ahí te das cuenta dónde fue a parar una parte del dinero que se robaron los ingleses. Sí, inclusive hubo un juicio entre Beresford y Popham, Ajá. porque parece que se habían mexicaneado el dinero entre ellos. Cuando a Beresford lo metieron preso, Popham en Inglaterra dijo, esta es la mía, entonces después el otro le hizo un juicio. Y Mirá. otro, los que anduvo por ahí por la zona sur, en Loma de Zamora, fueron los hermanos Robertson. Guillermo y John eran terratenientes fuertes de ahí de Loma de Zamora, ¿no? Contá con el tema de San Lorenzo ahí, ¿no? Claro, A ver cómo fue eso, contá, Leonardo. sí, este Robertson, John Paris Robertson, se presentó en la zona ahí del combate de San Lorenzo cuando estaba San Martín. San Martín lo atendió, hablaron sobre la estrategia de la batalla, y este Paris, Robertson, presenció la batalla desde el convento, desde la torre del convento. Sí. Y vaya casualidad que cuando San Martín llega, se ve que le iban siguiendo los pasos a San Martín, porque cuando San Martín llega a Lima, Sí. estaba Robertson, estaba también vendiendo cacerolas allá. Era un mercachifle, disfrazado de mercachifle. Sí, sí, sí. Y en Lima, San Martín le propone a De la Serna hacer con los dos ejércitos, el ejército llamado Patriota y el ejército español, independizar América, pero hacer un trato con España. Esa fue la propuesta que le hizo San Martín. Eso fue terrible, eso fue terrible. Y dejar de lado a los ingleses. Sí. Y llegaron a un acuerdo y ahí brindaron incluso los oficiales de los dos ejércitos en Punchauca. Pero ¿qué pasó? Después hubo un general del ejército español, Valdés, que era masón grado 33, sí, que le boicoteó el pacto ese y le puso a toda la oficialidad del ejército español en contra. Y bueno, no se logró el pacto. Por eso fue que San Martín después le propone algo parecido a Bolívar y también se lo boicotean. San Martín termina retirándose primero a Mendoza y después a Europa. Sí, si uno recorre un poco la historia de muchos episodios de esos, se repiten casi los mismos nombres, porque Robertson también aparece en el empréstito Baring. Guillermo, que era el hermano, y John, forman parte de una comisión para negociar por parte de Argentina para negociar el empréstito Baring. Y ahora vos fíjate, dos ingleses, empleados ingleses, negociaban por nosotros, que lo acompañaba Braulio Costa, Miguel Riglos y Pablo Sáenz Valente. O sea, es como darle a un lobo que cuide las ovejas. Que cuide la gallina, sí. Sí. Y como se sabe, el empréstito Baring fue una estafa brutal porque pidieron $1 millón de pesos fuertes. Pidieron $1 millón de pesos fuertes, la comisión eran 170.000 libras esterlinas, o 120.000, no sé, la cuestión que... Quedaron un poquito más. Quedaron 565 libras, 65.000, de las cuales mandaron 65.000 el oro y el otro en papelitos, que no... Incluso le propusieron, el empréstito era el 6% anual, y le propusieron que las 500.000 libras esterlinas la dejaran depositada en Londres al 4%. Mirá qué negocio brillante, ¿no? Pedimos dinero al 6% y lo ponemos a interés a los mismos prestamistas al 4%, ¿no? Sí. En la Revolución de Mayo también hubo varios espías, digamos, que estaban un poco dirigidos en conversaciones con Lord Stranford, que estaba en Río de Janeiro. Sí. Y entonces se carteaban con él, había correspondencia. Entre ellos, con los que conversaba acá, entre otros, estaba Saturnino Rodríguez Peña, que había uno de los peores. Eran dos hermanos,
Eran Claro, dos Rodríguez Peña, ¿no es cierto? claro, pero este Saturnino Rodríguez Peña, el mismo que lo había liberado, le había ayudado a escapar a Belfort, que yo lo Sí. nombré a ustedes hace un ratito. Y después había muchos otros de acá, Manuel Zarratea, bueno, una cantidad de gente acá. Y había varios comerciantes ingleses, por ejemplo, John Dillo, Titus, Alexander Mackinton, que se reunían en una fonda que se llamaba, la fonda era de Claire, de una mujer que se llamaba Claire, casada con Taylor. Y tenían una fonda ahí, creo que en la zona sur. Y ahí se juntaban todos los comerciantes ingleses, habían formado una especie de cámara de comercio ahí. Se la conoce como la fonda de telar. Y bueno, y todos estos comerciantes ingleses tuvieron fuerte influencia en la Revolución de Mayo. Tanto es Bueno, así. no te olvides que en las revoluciones esta, creo que del 25 de mayo, había muchos buques, eso vos lo describís en alguno de tus libros, estaba la flota inglesa, estaba ahí, estaba en el Río de la Plata, en la entrada, ¿no, Leonardo? Claro, porque los ingleses estaban intimados, los comerciantes ingleses estaban intimados a dejar Buenos Aires unos meses antes de mayo de 1810. Y presionan, el consulado presiona con la flota en la entrada de Buenos Aires, presiona para que le extiendan el permiso. Inclusive son los que proveen municiones a los revolucionarios. Sí. Entonces presionan para que le extiendan el servicio y se lo extienden hasta el 26 de mayo de 1810. Vos fíjate qué notorio, porque el 25 Sí, de mayo hacen la revolución y el 26 están festejando en el Cabildo la primera junta con los oficiales ingleses, ¿no? sí, Y no sí, solo sí. eso, sino que a los que se ponen en contra de la revolución, como Liniers y Gutiérrez de la Concha, que era el cordobés, el gobernador de Córdoba, lo mandan a fusilar, sin juicio previo ni nada, y los mandan a fusilar a manos de un pelotón de soldados ingleses, como si fuera una venganza, una revancha que le dan a los ingleses. Este Saturnino Rodríguez Peña era. Sí, eh, es la calle esta que tenemos acá, Rodríguez Peña, ¿es en honor de él o del hermano? no sé, me parece que no. Jacinto. Había uno que era Jacinto y el otro Saturnino, ¿no? Sí, había varios Rodríguez Peña, había uno que era gran maestre de la masonería, pero no sé si era, Sí, ahora sí. dudo si era Saturnino o un hermano de... ¿Algún otro más, Leonardo, que tenés en carpeta de Bueno, estos queridos Robertson espías? aparecen en varios lugares, ¿no? Ya dije Punchauca, todo. Después Mm. nombré lo del empréstito Baring. En Malvinas también intervinieron, porque cuando tomaron Malvinas, ese John Twaites lo incentiva a Watson Parish para que robe documentos de las Malvinas. Documentos donde probaban que las Malvinas eran españolas o argentinas. Sí. Y además mandan documentos documentos, información a Inglaterra. Y eso lo denuncia incluso un cónsul o un representante norteamericano que se llamaba Forbes, denuncia ese movimiento que hubo, ¿no? Bueno, después, bueno, por supuesto, Rothschild, los financistas Sí. de Casero, de la Guerra Paraguay, en fin. Magua, Magua, Magua era Irineo, se llamaba, y era representante, que se lo conoce de la como... banca. Claro, no, es que Magua, que era sumamente poderoso, era representante de la banca Rothschild, de Claro, Rothschild. era Por dueño de... eso, por eso algunos que me preguntan, ¿cómo puede ser que los brasileños en la guerra contra Rosas y la Confederación Argentina
tenían tantas armas, tanta plata, era inagotable el dinero que tenían, no solamente para la lucha contra Rosas, sino la lucha contra los farrapos en el sur de Brasil. Es que si vos tenés a la banca Rothschild atrás, el dinero no se agota más. ¿No es No, cierto, Bernardo? y este Barón de Mauá no solamente era muy poderoso en Brasil, sino en la banda oriental, En la banda oriental. En la con banda oriental. ferrocarriles, Sí. Y hay puertos. una calle que está a nombre de él, de una plaza también. Incluso tenía un banco en Paraná o en Santa Fe, que Urquiza le había dado la potestad de imprimir dinero. Ahora, Sí, en la guerra de Paraguay también la financió Magua, pero él se opuso, estaba en contra de financiar la guerra, estaba en contra. Sí. pero no porque esté en contra de la guerra, decía que iba a ser un mal negocio financiero, Sí, desde el punto de económico. vista económico, no era una Claro. cuestión ética. Y efectivamente fue, porque después Eliseo, ¿cómo es Barón de Magua? Se fundió y murió prácticamente en la miseria. Sí, eso es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Meto uno que tengo acá en el sobre, Leonardo, que entiendo que vos también lo has tratado, pero a mí es uno de los que más me llamó la atención. Todos sabemos, digamos, esto lo menciona también Chiviló, López Rosas, Fermín Chávez, en el libro La vida y muerte de López Jordán. La famosa, ¿qué pasó en Pavón? ¿No? ¿Cómo se dio esto de Pavón, que parecía que Urquiza había ganado en las armas, pero de repente se retira a Entre Ríos? No vamos a hablar ahora de esto porque sería largo, pero ya quien nos está escuchando lo debe conocer. Se retira a Entre Ríos y Mitre, sin haber ganado ni una mínima batalla ahí en esta guerra, se encuentra con un triunfo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que recordar que en 1860, por julio, se reúnen el Gran Oriente, el Consejo del Gran Oriente Argentino de la Masonería, donde hay una gran tenida en que están Bartolomé Mitre, Geliobe, Sarmiento, Derqui, Urquiza, lo ascienden, ¿no es cierto?, con la logia de aquí y de allá, Roque Pérez. Y cuando se produce en septiembre del 61 la lucha, que Urquiza deja el campo de batalla habiendo vencido militarmente, evidentemente ahí hay algo incomprensible que los propios federales de Urquizita no entendían qué había pasado, porque en realidad habían ganado la guerra, la batalla. Y ahí entra a tallar, obviamente están todos los masones como Juan Andrés Geliobe, Sarmiento, Derqui, entra a tallar un tal Yateman, que era un comerciante, o Yetman, depende de cómo se pronuncia, que era un comerciante, porque esto es lo que me hace acordar lo que estabas charlando vos, Leonardo. Si no eran naturalistas o científicos, eran chatarreros comerciantes. Este era un pseudo comerciante que había estado yendo y viniendo la noche anterior al combate de Pavón, de un campamento de Mitre al de Urquiza, de Urquiza a Mitre, entregando él como correveidile, como cartero, cartas entre Urquiza y Mitre. Obviamente que ellos ya estaban de acuerdo en todo, o más que de acuerdo, les habían ordenado de arriba los grandes maestres cómo tenía que terminar esta guerra. Urquiza se tenía que ir, ¿no es cierto? Le iban a respetar su provincia, se tenía que, aparte, retirar de la escena nacional, no solamente retirarse a Entre Ríos, y dejando a Bartolomé Mitre con el triunfo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Yateman, que era masón y que era de algún modo el que entregaba las órdenes de la gran masonería tanto a Mitre como a Urquiza,
creo que, no sé si antes o después se casó, creo que con una hija de Mitre. Tengo que chequearlo eso, pero con un pariente, una descendiente de una mujer descendiente de Mitre. O sea que entró en la familia, ¿no? No sé vos si sabés algo más al respecto. Sí, bueno, eso del pacto masónico lo confiesa el propio Mitre cuando dice Sí, que se reunió Mitre. Dice, cuando nos reunimos con Sarmiento y con Urquiza, qué sé yo, todo de grado 33, ¿verdad? En la tenida masónica, dice, el ala invisible, no, el genio invisible batió las alas, dice, y nosotros envainamos las espadas y, bueno, y sí, sí, se arreglaron. ¿Viste? Lo dice él, lo dice, lo confiesa él. sí, sí. Ahora, ese Yateman no es, porque había otro que es un apellido parecido, Buchental, Ah, ese es otro. Sí, que estaba en Montevideo y financiaba a Urquiza contra en Caseros, y Tomás Guido incluso lo nombra como el judío alemán, lo nombra sí. este, Tomás Guido. Sí, hay mucho, evidentemente acá hubo muchos financistas en todas estas guerras. Seguramente nosotros somos la Confederación Argentina con Rosas a la cabeza, somos los que económicamente nos costó, deduzco yo, Leonardo, poder equiparar al poderío económico, como ha sucedido siempre, ¿no? El poderío económico lusitano, brasileño, inglés y francés. Sí, yo creo que, bueno, hemos hecho un recorrido así a vuelo de pájaro de todos esos episodios, Sí, que en realidad sería como para tratar cada uno en un capítulo aparte, porque es muy sí, largo, imagínate, a mí me llevó un flor de laburo ahí con el libro, no lo podemos resumir en una entrevista que se hace larguísimo. Lo que sí, no me gustaría, va, como broche, dejaría sí, una denuncia que hizo Alcibíades Lapas. Alcibíades Lapas era un masón muy conocido de acá, que escribió incluso un libro, La masonería argentina a través de sus hombres. Y en un periódico rosarino salió unas declaraciones de él durante la guerra de Malvinas, que dice que durante la guerra de Malvinas hubo varios masones argentinos que actuaron de espía de los ingleses. Incluso los nombra en el periódico, da los nombres de cada uno. ¿A qué guerra de Malvinas te referís? ¿A la A la de última? 1982, sí. A la de Ajá, 1982. sí. Bueno, quiero agregarte algo. Por circunstancias que no vienen al caso ahora, de algún modo se comentaba, ¿no?, que entre estos espías ingleses que estaban acá, digamos, o organizaciones, ¿no? A veces no eran a veces son personas físicas, pero a veces son instituciones, Sí, Leonardo, lógico. que ofician hay dos. Una, el Ejército de Salvación, el famoso Ejército de Salvación, que tras esa aura que tienen de bonomía y de solidaridad, se esconde evidentemente intereses non santos, de informes a la corona británica. Claro, lo que pasa es que vos nombrás una parte, el nombre completo debe ser Ejército de Salvación de los Ingleses, debe ser. Sí, sí, de ellos. Y el que andaba en lo mismo, que mi padre se indignó de una manera tan grande, Leonardo, que mandó un telegrama de renuncia, ahora te voy a decir dónde, y le contestaron de todo. National Geographic. Porque de algún modo, si vos ves National Geographic, sea en las revistas o en esos programas que hay de televisión, que son muy amenos, muy interesantes, Claro, sí. recorren el mundo igual que Darwin, igual que Humboldt. Te das cuenta que Mutatis Mutandi no cambia demasiado. Son científicos de National Geographic que van a ver los volcanes de tal lugar, los ríos de tal otra, las colectividades, y toman nota de todo y después mandan.
son muy interesantes. Bueno, National Geographic, me acuerdo en esa época, la Guerra de las Malvinas del 82, que estaba metido en este, y papá renunció, porque el papá coleccionaba, mi padre coleccionaba la revista, le gustaba la geografía. Y contestaron los ingleses, estos saltaron, picaron como locos. Así es, Sí. nos han rodeado la manzana, El Gonzalo. rancho, sí, sí. Vos sabés una cosa, quiero comentar esto, viste cómo las cosas se están dando y todo en nuestro país, que se va hundiendo como el Titanic, tal vez más rápido, comentaban cuándo va a parar todo esto, ¿no? Y entonces a mí me quedó grabado esto como fuego, Leonardo, como fuego la respuesta. La primera respuesta la dio Cervantes en el Cid, que cuando pasaba Don Quijote, caballo, por los pueblos de Castilla, los castellanos decían, qué buen vasallo si hubiera un rey, o si hubiera un buen señor, creo, ¿no? Un buen señor, perdón. Qué buen señor si hubiera un... Exacto, como diciendo, vasallos tenemos, lo que no tenemos es un rey que lidere. Ese es el problema. Y después, de algún modo, fíjate vos lo que es la vida, José Hernández, en el Martín Fierro, cuando se preguntaba hasta cuándo va a durar este dolor y esta angustia de lo que estamos pasando, justamente los argentinos en el interior después de Caseros y después de la guerra de la Triple Alianza, que fueron perseguidos y masacrados, todo lo del interior, decía hasta que un criollo venga a mandar, que es más o menos lo mismo. Claro, lo que pasa es que ya no quedan criollos en La Pampa, ahora son todos licenciados en conducta de animales marginales. Exacto. Bien. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya.